Iván, Sí. te voy a preguntar por tu definición de héroe, ¿sí? ¿Qué es un héroe? Bueno, no tengo una definición de diccionario que sea taxativa de lo que significa ser un héroe, pero lo que todo el mundo entiende por actos heroicos es algo proveniente, digamos, hasta diríamos de la mitología griega. Podremos citar los primeros héroes que la historia conceptualizó como tal, como Hércules, Aquiles, Odiseo, que en realidad se llamaba Ulises, o sea, todos aquellos que realicen esa actividad o ese acto que va por fuera del ordinario, ¿me entiendes? O sea, no solamente que hace algo fuera del ordinario, sino que es capaz hasta a su vez sacrificarse por el resto. Para mí eso es un concepto de héroe, tipo, si querés uno más de figurita, Capitán América, ¿entendés? Viste que Capitán América en la primera, ¿no? De Marvel, viste que el tipo primero era flaquito, luego le meten el traje del super soldado, todo, bueno, la inyección y sale transformado, pero siempre tuvo, ¿por qué fue elegido? Fue elegido porque era el que se sacrificaba por todo el resto, ¿no? Viste la escena de la bomba de la película, de la bomba, de la granada, tiene la granada y él, así que hecho un porotito, fue el único que se tiró y todos los cagones atrás. Entonces, eso creo que entiende la gente por héroe, naturalmente, ¿no? Déjame ver si lo agarré. Entonces, para ser un héroe tenés que usar esteroides. No, 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 no. no te, Disculpa, se la agarré tenés mal. que sacrificarte por el Déjame otro. ver si la agarré. Claro. Entonces, un aspecto definitivo de un héroe es sacrificarte por los otros, pero al mismo tiempo me dijiste también esto de la valentía. Me Ser valiente, ejemplificaste exactamente. esto de tirarte sobre la granada como un ejemplo de ser valiente y tener como el coraje de hacer De lo que hacer otros lo no que están los otros dispuestos. que no se atreven a hacer, ¿me entendés? Yo en ese sentido tengo, digamos, creo yo, ¿no? En mi, intrínsecamente un poco de eso, pero después, a ver, hoy en día en Argentina decimos que son héroes nuestros jugadores de fútbol porque ganan un mundial. Sí, está perfecto, es una tarea heroica, pero es un trabajo, o sea, ellos se están haciendo multimillonarios, ¿me entendés? Es una tristeza que no los tengamos acá, ¿no? Porque vos te pones a ver el seleccionado argentino, que es campeón del mundo, que ahora somos la liga de los campeones del mundo, como lo hace pone Tapia, y sí, pero ninguno de ellos juega acá. Estaría buenísimo que tuviéramos una liga en la que, porque nosotros somos muy buenos en el fútbol, ¿me entendés? Es de los deportes, tendría que ser deporte nacional en vez del pato. Viste que tenemos el pato de deporte nacional porque pero vos sabés que está bueno que sea deporte nacional el pato, porque así la gente conoce del pato, ¿me entendés? Porque si no fuera por eso no lo conocerías, no sabrías que existiría el pato y ya ni se juega el pato. Entre jugar al pato prefiero jugar al polo, ¿viste? Dame dos toques que nos estamos yendo Sí, lejos, no te lejos, lejos. estoy tirando de todo, Dame dos pero toques. bueno. Déjame preguntarte entonces, un poco ya me dijiste esto de ser valiente y sacrificarte por otros como dos comportamientos distintivos del héroe. Déjame preguntarte si Sí. hay algo que haya quedado en el tintero en cuanto a cómo actúa un héroe. ¿Cómo actúa un héroe? Y enfrenta las situaciones. O sea, está muy relacionado para mí la actualidad con los superhéroes. O sea, los superhéroes es la forma más fácil de conceptualizar cómo actúa, cómo se ve y cómo enfrenta una situación un héroe, ¿no? O sea, los héroes de la vida ordinaria, común, son la policía, deberían ser los policías, los bomberos, los militares. Los militares son héroes. O sea, en realidad ser militar tiene que ser algo honrado, ¿me entendés? Por eso justamente las sanciones legales que tiene el incurrir en faltas, porque tiene el código penal militar, ¿me entendés? Los militares que cometen un delito tienen más sanción en el ejercicio de su función que un civil ordinario. ¿Por qué? Porque está en una calidad distinta en la sociedad, ¿me entendés? Un militar está para defender a patria, está para defender su nación. No está para hacer crímenes de guerra, ¿me entendés? Que luego, bueno, puede haber pasado en los hechos, en muchísimos conflictos, pero no sería lo apropiado. Las guerras supuestamente deberían combatirse con honor, respetando las reglas de guerra, porque hay reglas para hacer la guerra. El tema está que luego los conflictos hacen que se rompan esas reglas. Sí, todas las reglas se pueden romper, pero sos una mierda si lo haces, ¿entendés? Estás cayendo en la inmoralidad, ¿entendés? Es como quitarle la silla de rueda a un lisiado, ¿me entendés? Para ganar una carrera, no. No, partimos todos de igualdad de condiciones, ¿me entendés? Después no vamos a correr todo igual, porque ni vos ni yo le ganamos Bolt, ni aunque volvieron a hacer 30 veces, ¿viste? El negro pica y
No, no, es un chita, boludo. No lo agarré ni en una moto, ocho. Es como Mbappé. Ahí va. Entonces, me dijiste, me hablaste de los militares, me hablaste de los bomberos, me hablaste de los policías como lo que debería ser un héroe socialmente. Después me dijiste Sí, también en términos de narrativa, que eso me interesa que sigamos por ahí, sí, me hablaste de Odiseo, Ulises, Aquiles, sí, Hércules, y me dijiste también sobre Capitán América en todo lo que es sí, Marvel, cómics y sí. también películas. Déjame preguntarte, ¿cuál pensás que es la utilidad de que exista el héroe como un personaje en una narrativa? ¿Para qué sirve que haya un héroe en una historia? Porque llaman la atención, bueno, a ver, generalmente suelen ser los protagonistas o suelen ser el personaje más destacado en donde gira la trama. En Hércules de Disney, la trama gira en base a la vida de Hércules, ¿me entendés? Y se va muy por el fuera del mito real. Eh, pero bueno, hay que pulir esa imagen del héroe, justamente. Los emperadores romanos ya, viste, muchos trataban de retomar las fábulas griegas de los mitos, porque los mitos eran mitos porque era todo de transmisión oral, ¿me entendés? De palabra, ta, 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 ta. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿para qué es útil, para qué ¿Para qué es sirve útil un que, héroe? tal cual? Eh, para enseñar al resto. Vi como el hombre araña. Claro. ¿Viste el hombre araña de Tobey Maguire? Sí. Bueno, de la saga de Sony. ¿Viste la 2? Cuando está en el tren, que para el tren, o sea, mirá cómo se lo retribuye a su vez la sociedad de que lo salvó a todos los ciudadanos, salvó a todos los pasajeros del tren que lo apodan y hasta también se sacrifican por él. O sea, es como el líder en la cancha, ¿me entendés? En un partido de fútbol, el tipo que pone más huevo, que lleva pecha el equipo para adelante, porque siempre termina siendo uno o dos, ¿no? Eh, Maradona lo hace con Argentina, cuando Argentina está caído en un partido, cuando él jugaba, tiraba para adelante y todos éramos Maradona, ¿me entendés? Por eso terminó endiosado popularmente en términos simbólicos, Ok, porque también me dijiste entonces, Maradona de alguna manera también es un es héroe un héroe. social. O los deportistas son héroes por la población, sí, sí. Ok, déjame preguntarte, entonces me dijiste algo muy interesante, me dijiste, te voy a hacer una intervención, 2 toques, Sí. te voy a pedir que te vengas para acá, Ah, sí, la claro. mejor. Entonces me dijiste, los héroes sirven para enseñarte cómo actuar de alguna manera. No sé si fueron tus palabras exactas, pero me dijiste cómo te Son un muestran. ejemplo Zaire. Claro. Son un ejemplo Zaire, como que nos representamos de alguna manera. Queremos representar lo bueno que tenemos adentro en ellos. Sí, sí, queremos copiarlos, emularlos. Eh, Quizás no lo somos, o quizás decimos, es un boludo, porque hace esto gratis, ¿viste? Porque es verdad, lo hace a título gratuito, o sea, no gana nada con hacer eso, pero esa actividad desinteresada también es muy valiosa Claro. y es muy recompensada. Más que. Yo soy estudiante de Derecho, por eso. Eh, por ejemplo, los abogados sí, hacemos, pero todos cobramos, ¿me entendés? Entonces no, la sociedad no los ve a los abogados como héroes. Más, después hablar con la gente y dicen que son unos cuervos, ¿viste? Son una águila carroñera. Y sí, hermano, bueno. A veces hacemos. O sea, se lucha por causas que son nobles y está bien que se dé la debida defensa legal, pero es un trabajo. O sea, en la realidad pragmática es todo un. Tenemos que laburar, ¿me entendés? Tenemos que comer, y sí. Eh, Allá vos por quién pelees, digamos, por quién litigues. Vos litigues por ahí los abogados que defienden las empresas quizás no vayan a ser muy aceptados socialmente por los grupos, voy a decir, pero vos defendés y cobras tanto, ¿me entendés? Sí, bueno, pero es su trabajo también, ¿me entendés? El tema está en que haya cumplimiento de la ley, ¿me entendés? Eh, Tiene que haber cumplimiento de la ley, o sea, bueno, ya me voy a ir por las ramas, pero dale, interrogame vos. Vamos de vuelta. Última pregunta. Me interesa preguntarte si pensás que existe de alguna manera un héroe que sea un unificador social, en el cual todos estemos de acuerdo en que esta es una forma heroica de actuar. Estoy hablando de un héroe en ¿Reales o términos simbólicos? términos narrativos, me refiero. Sí, como puede ser un cuento, puede ser una historia real y como este es el personaje de esta historia que pasó, pero en términos de personaje. ¿Hay algún personaje que sea unificador social, que todos estemos de acuerdo en que esta persona actuó heroicamente y lo admiramos? ¿Cómo lo Es ves? que ya que en King Kong. ¿Viste King Kong o no? King Kong del año 2005.
de la vieja, ¿viste? Bueno, viste que Jack va a buscar la rubia, que no me acuerdo del nombre del personaje, pero lo va a buscar y le secuestra con. Bueno, él era el único que insistía y en un punto se vuelven todos los demás y él va solo, ¿viste? O No me sea, da toque, disculpa que te interrumpa. Me parece buenísimo lo que estás diciendo igual. Pero quiero asegurarme de que estamos hablando de lo mismo. Lo que estoy tratando de buscar es un unificador social. Yo creo que lo que está marcando vos es heroico. Lo que estoy tratando de ver es si todos estarían de acuerdo de alguna manera. Más vale que nunca vamos a estar 100% de acuerdo en lo mismo, pero hay algo en lo cual nacionalmente o internacionalmente... ¿Nacional o internacional? Maradona, Messi, todos nos representamos a Messi. Maradona, por ejemplo, a veces no, porque como persona, o sea, en su vida personal, y ha cometido algunos errores, ¿no? Pero Messi es digamos, muy prolijo en ese sentido, muy prolijo. Siempre cuidó mucho su vida personal y su declaración y todo. Por más que sea, alguno podría criticar diciendo Messi no sabe ni hablar. Sí, es verdad, no sabe ni hablar. Pero luego cuando juega, no hay otro como él, ¿me entendés? Y en ese sentido nos unifica en cuanto al sentido de decir un tipo que hace las cosas bien, ¿me entendés? Con la familia, ¿viste? Obviamente, cobra. Como todo, más vale. Vos no sé si cobra por eso. Vos lo estás haciendo a título gratuito. Bueno. Ad honorem. Ad honorem, está bien, está bien. Pero de última, bien recompensada está su actividad, ¿me entendés? Porque no hay otro como él y el fútbol es una industria que mueve fortuna de fortuna y en realidad mueve menos, o sea, en cuanto a los pases, ¿viste? Porque el pase más caro de la historia del fútbol hasta que se haya consumado, o sea, el contrato ha sido de Neymar por 222 millones de euros. Porque te acuerdas que Messi hace un tiempo decían que valía 645 millones. Sí, bueno, pero ¿quién lo paga? ¿Me entendés? No. Es como los inmuebles de hoy en día. Un departamento todo culo, una casa que vos decís que vale $80.000, sí, pero ¿quién lo compra? Claro. ¿Quién está comprando casa? ¿Me entendés? Si no hay demanda, ¿me entendés? ¿Vos comprarías una casa de $80.000 hoy en día? Primero tenés que tenerlo. Tal cual. Pero si lo estuviera, ¿lo gastaría? Alguno podría decir héroe de la vida social, un carnicero que le va bien con la carnicería, la levanta, el lechero, qué sé yo, el tipo que realiza su actividad, ¿me entendés? Y que se gane el pan. Sí, pero digamos que también o sea, es por interés propio, ¿me entendés? Por eso te digo que el que para mí de verdad se considera héroe, aquel que hace algo desinteresadamente y en beneficio ajeno. Ok, eso también entonces es como un factor o una característica del héroe, hacer algo desinteresadamente en pos del bien común. Claro, en pos del bien común, exactamente. Iván, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, bueno, muchas gracias. Por favor, Ana, ¿cuál es tu definición de héroe? ¿Qué es un héroe para vos? Para mí, un héroe es una persona que hace el bien sin esperar nada a cambio, que da sin recibir y eso te puedo decir. Un héroe, una persona que busca hacer el bien para todos. Déjame decirlo ahora, ¿me dijiste? Sí, me dijiste, un héroe es alguien que busca hacer el bien para todos y me dijiste que es desinteresado, como que lo hace porque es lo correcto. Por amor, lo hace por hacer, por amor, por querer hacer lo correcto y por querer hacerle bien a otra persona y aportar algo. Ok. Un poco yo me lo acabas de decir y me lo respondiste. Te voy a preguntar si hay algo que quedó en el tintero en términos de comportamientos. ¿Cómo debería actuar o cómo debería comportarse un héroe? Me dijiste, debería ser desinteresado y debería hacer lo correcto, hacerlo por amor, hacer el bien común. Sí. ¿Qué más? Actuar con amabilidad, con respeto. Y un héroe, como ser agradecido. Una persona que agradece. Para mí, yo lo veo por ese lado. Me mataste. Nunca me preguntaron nunca me preguntaron cómo actuó un héroe. Nunca, digamos, estuve en una situación que me tengan que presentar que diga, esta persona es un héroe o yo me siento un héroe. Pero yo creo que las personas alguien si tiene que ser un héroe, es una persona que tiene un logro, que lo da, no espera recibir nada a cambio y sí, y que da.
Ok, me dijiste, un héroe es agradecido. Déjame hacerte una contrapropuesta, quiero saber cómo pensás sobre esto. ¿Pensás que alguien que se queja en ese acto de quejarse es un comportamiento no heroico o antiheroico? ¿Cómo te suena esta proposición? Y si te quejas es porque lo estás haciendo por compromiso. O estás esperando algo, ¿no? Si yo hago algo y lo hago porque lo quiero hacer. Porque te lo quiero dar a vos. No, no me voy a quejar de la forma en la que lo voy a recibir, lo que vos me estás dando, o lo que sea. Un héroe no se queja, entonces, de alguna manera, ¿cómo te suena? No, no, no se queja, no, no queda medio mal ahí la frase, pero es como que, ¿cómo te lo puedo explicar? Déjame ponerte la otra, en otras palabras. Ajá, Quejarse no es un acto heroico. ¿Cómo te suena eso? ajá. Sí, ¿Sí? me gustó. Sí, yo hago las cosas y no me quejo de lo que hago. Si me sale mal, me sale mal, pero lo hago, lo hago. No hay que quejarse. No hay que enojarse ni nada. Ana, ok, hablamos un poco de comportamientos de héroes y de cómo actúan los héroes. Hay mitos, hay mitología, hay cómics, películas con héroes como protagonistas. Mm. Me sale preguntarte, en tu forma de ver las cosas, ¿cuál es la utilidad de que exista la figura del héroe? ¿Para qué sirve? Y como que te da un poco como de esperanza o motivación de querer hacer un bien y aportar algo. No sé, uno siempre ve el tema de los héroes como, esta es una persona maravillosa, una persona que hace el bien. Mm. Creo que está bueno eso, que se vea ahí por ese lado. Si todos queremos ser héroes, hagamos el bien entre todos. Ok, déjame ver si lo agarré. Me dijiste como que te da inspiración y motivación. ¿Dirías que el héroe puede ser útil para saber cómo actuar y cuál es la forma admirable de actuar en la vida? Como que el leer un libro y ver cómo actúa el héroe o ver una película y ver Obvio, cómo actúa el sí, héroe sí. te ayuda a saber cómo deberías actuar vos para ser alguien heroico o Y alguien podés noble. tenerlo en cuenta porque, como te digo, o sea, el héroe supuestamente hace el bien, digamos. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, va, me mataste con la pregunta, te repito, la Va súper estoy. bien. Decime si estarías de acuerdo con que en el mejor de los casos deberías tratar de emular al héroe. Más vale que si sos Superman no sabemos volar, no podemos volar, pero como en términos realísticos. Ujú. ¿Pensás que la idea narrativa es que deberíamos, el héroe es un personaje que deberíamos emular en la vida real, ¿Cómo idealizarlo? como actuar, emularlo, como imitar lo Ajá, que él actúa, lo que, no sé, hoy recién un chabón me decía, ¿viste a Spider-Man? Disculpa que sí. te traiga esto. Bueno, ¿viste cuando el chabón salva el tren de que se caiga y como que, bueno, actúa heroicamente, se Ajá. sacrifica en pos del bien común? Entonces, una vez, si agarras a Spider-Man como alguien que a vos te llama y te dice, bueno, Spider-Man toca algo adentro mío. De alguna manera, si actúo como Spider-Man, voy a ser un buen ciudadano o una buena persona o un buen esposo, no sé. Ajá, sí. ¿Cómo te suena esa idea de imitar al héroe te va a llevar a actuar más noblemente? ¿Cómo te suena? Y imitarlo lo podés imitar. Si todos queremos hacer el bien y alguien quiere hacer el bien, puede imitar a su héroe favorito o a una referencia con el fin de hacer las cosas bien. Pero yo creo que no es necesario imitar a un héroe para ser una buena persona, ¿no? Yo creo que es algo que te tiene que nacer. Ser tú como tu propio héroe y demostrárselo a la gente y dar para no recibir. Eso, Sí, 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 eso. sí. Ok, sí, no propongo que nadie se sienta Spider-Man y que trate de No, emularlo en no, ese no, no, sentido. no, tal cual. Pero como de alguna manera, eso que me decís vos, te inspira y te motiva. Como ves algo en la pantalla, en el tele, y decís, bueno, este chabón actúa de una manera en la cual me llama la atención, toca algo adentro mío, como que me inspira y me motiva. Déjame preguntarte, esta es la última pregunta. ¿Pensás que existe algún héroe en términos narrativos, algún personaje histórico o de ficción que nos una como sociedad, que tenga todos los valores que consideramos buenos en ese héroe y que nos una socialmente, sea nacionalmente o internacionalmente? ¿Pensás que existe tal personaje? Me mataste con la pregunta. Mucha gente yo te diría Dios. Mucha gente te diría Dios. Mm. Porque es por una cuestión de religión y que nos une a todos. Yo creo que cada uno es su propio héroe y cuando nos encontremos todos en el mismo lugar vamos a estar en sintonía y vamos a actuar bien.
Déjame preguntarte, quizás es muy personal, sos libre de no responderme. ¿Sos religiosa? ¿No sos religiosa? ¿Cuál es tu idea sobre eso? No, no me considero una persona atea. No te digo que no creo en Dios. Creo que hay un ser más allá superior de nosotros. Pero no, sí, sí, sí. Tú puedes decir que soy religiosa. Ok. Soy religiosa, pero no mucho. Déjame preguntarte porque mencionaste Dios. Estuve hablando también esta tarde sobre esto y por ahí Dios, a mi forma de entender las cosas, y trato de dejar mi forma de entender las cosas atrás, pero mi opinión, mi forma de ver las cosas es que Dios, como tenés la Trinidad, ¿viste? Tenés Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tal cual. Dios Padre es como, a mi entender, la idea abstracta del bien en sí mismo. Ujú. Jesús, por otro lado, es como la encarnación de ese bien. ¿Cómo te suena esta idea? Decime qué pensás. Jesús es el último héroe, el que tiene la colección de todas las cosas buenas en sí mismo, sufre los peores desafíos, lo traiciona el mejor amigo, está viviendo en el Imperio Romano y como que todo le sale mal y todos lo traicionan a Jesús. Tiene las los peores desafíos y al mismo tiempo es la mejor persona que puede llegar a existir. Después podemos ver si es histórico o si es narrativo o si es las dos. Eso es medio extraño, pero déjame preguntarte cómo te suena esta idea de que por ahí Jesús puede ser, en términos narrativos, más allá de la religión, puede ser un héroe, el último héroe o el héroe que nos unifica socialmente, como que consideramos que lo que hace él es heroico. ¿Cómo te suena esta idea? No, 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 yo me confirmo, me parece que sí. Es la figura que todos tenemos como personas de todos. Todos conocemos a Dios, a Jesús, entonces todos en el fondo de nosotros tenemos algo de eso, de estar pensando constantemente, uy, que no, que si vos haces algo malo, por ejemplo, que Dios te ve, cosas así. Pero sí, creo que es la figura que nos han inculcado. Pero sí, lo tengo ahí. Me mataste con la pregunta. Está súper bien. Acá lo cerramos. Ana, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido No, mucho. todo bien, un gusto. Cuídate. Muchas gracias. Buenas tardes. Gabriela. Hola. Hola. ¿Cuál es tu definición de héroe? ¿Qué significa ser un héroe? ¿Qué es un héroe? Bueno, creo que es como un poco amplio, dependiendo en qué ámbito estamos queriendo desarrollar este héroe, pero tratando de hacerlo un poco general, como alguien que tiene en su poder el poder, valga la redundancia, de salvar una situación o algo que todos los que están viviendo esa circunstancia no están pudiendo llegar a alcanzar para darle una solución. Viene un estilo de héroe, por así decirlo, que trae respuestas o alguna solución o disparadores a lo que pueda suceder, entonces se considera como héroe alguien que puede pensar y hacer algo distinto de lo que está sucediendo a los que ya están ahí viviendo el momento. No sé si me explicó. Sí, creo que como lo estoy entendiendo yo, decime si estás de acuerdo o no, es como una idea revolucionaria del héroe, como algo que no está disponible para Claro, la que mayoría de las ante los personas. ojos, claro, ante los ojos de las demás personas está como nublada esa idea existente y el héroe tiene la capacidad de percibirlo, de palparlo. A veces ni siquiera el héroe es quien concreta la acción final para la resolución, simplemente es quien es el conductor, porque muchas veces ese héroe no puede eh, generar la solución solo, siempre se necesita del entorno, pero se necesitó de ese héroe con la idea principal o algo que haga ver un parámetro distinto. Ok, Es como un poco rebuscado, pero no sé si me explico, ¿no? déjame ver si lo entendí, evalúame si lo agarré o no. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el héroe es el que trae una nueva visión que hace que la comunidad funcione mejor, que no está disponible a la mayoría de las personas. Este héroe es el que puede ver lo que la mayoría de las personas no puede ver, pero que es una información útil o una visión útil para que la comunidad funcione mejor. ¿Es por ahí? Claro, sí, si lo queremos llevar a comunidad o a conflicto en sí, o sea, un héroe siempre es el que está ahí para... O sea, cuando llamamos héroe y a aquel, por ejemplo, cuando somos niños, el que salva a la sociedad del tren que va a azotar a la ciudad, por ejemplo. Entonces, y bueno, capaz que ese héroe, en el mejor de los casos, tiene superpoderes, pero en el otro es un ser igual que nosotros, que simplemente tiene una idea distinta y bueno, la puede llevar y concretar, llevar a cabo. Ok. Entonces, como que el héroe tiene capacidades superiores al común de las personas, de alguna manera. No necesariamente, sino simplemente una visión que en ese momento no se está pudiendo llegar, acceder.
Bien, no, no sé, no creo que el concepto de héroe venga de algo de superioridad, sino de alguien que eh, tenga la capacidad de percibir eso que estábamos hablando, que hay una circunstancia y de momento todos están queriendo solucionarlo y nadie está pudiendo. Entonces llega ese héroe con una idea fresca, con algo distinto que genera eso. Gabriel, ¿cómo pensás que actúa dicho héroe, este héroe que ve más allá? ¿Cómo actúa, cómo se comporta un héroe? ¿Cómo en qué sentido? ¿Como ante las qué circunstancias? Creo que quizás otra forma de preguntártelo es como qué comportamientos son heroicos, qué acciones son heroicas, qué tipo de... Por eso es lo que voy como... ¿Cuál es, cómo actúa un héroe? Y quizás estoy tratando de abstraerlo, como que podemos decir, mira, Spider-Man salva gente tirando telarañas y Superman vuela, y como cada héroe tiene su forma de ver las cosas, su forma de salvar a la comunidad, pero estoy queriendo abstraer qué es lo común de todos los héroes, de el héroe, entre comillas. ¿Cómo se comporta un héroe? ¿Cómo actúa un héroe? ¿Cómo lo ves? Creo que el común denominador digamos, de todos los héroes es siempre esto que hablábamos recién del tema de la comunidad, como que ningún héroe busca hacer algo para su placer, más bien ese sería el villano, ¿no? Para su placer personal propio. Creo que el común denominador lleva a ir abajo en la pirámide y decir, o sea, es una persona que está solucionando cuestiones que son colectivas. Creo que el común denominador es eso, o sea, el héroe busca ver más allá de sí, sino buscar algo más que involucre a demás personas en alguna circunstancia. Vamos a ver si lo agarré. Entonces, el héroe sacrifica su placer personal en pos de buscar el bien común. ¿Es eso? Sí, no, incluso al contrario, creería que al héroe le da satisfacción personal poder saber que puede hacer algo para mejorar la circunstancia. Entonces es como alguien que está predispuesto ante lo que está sucediendo, no es que es una limitación lo que sucede, por eso lo tiene que solucionar, simplemente se ve ahí en ese momento y en ese lugar con las herramientas para poder llevar a cabo esa visión que hablábamos recién y que lo comportaría él como un héroe. Ok, entonces la parte del sacrificio del placer personal no tanto, pero así con la otra parte quizás estás más de acuerdo, como en esto de buscar el bien común, el bien social, ¿es así? Claro, exactamente. Como que en común denominador el héroe busca, según mi concepto y lo que leemos y lo que consideramos cada uno, creo que tiene sus héroes en distintos aspectos de la vida. Entonces, de ahí es más o menos lo que voy pensando, quiénes personas son mis referentes, por así decirlo. En este mundo real no sé si son héroes, pero pueden ser referentes, ¿no? Como alguien que en cierto punto revoluciona alguna idea y genera algún cambio a la colectividad. Ok, déjame preguntarte, hablamos un poquito, creo que yo mencioné como a Superman y a Spider-Man y como que tenés los superhéroes de Marvel, cómics, películas, Disney. tal cual. Tenés, bueno, dijiste Disney, el príncipe azul, de alguna manera es como una forma de héroe. También me dijiste, no me dijiste, pienso la mitología griega, como tenés los héroes clásicos, entre comillas. Déjame preguntarte, ¿para qué sirve en tu forma de ver las cosas la figura de héroe en una narrativa? ¿Qué utilidad cumple la figura del héroe? Y para darle como un retorno a que hay un punto de esperanza en lo que está sucediendo. De repente, si no, sería toda siempre una historia monótona, en la que siempre hay un círculo vicioso y nunca nada sucede. Entonces viene el héroe, que por lo general esos círculos viciosos tienden a generarse en las historias y en la vida real por el villano, por así decirlo, ¿no? Entonces hasta que llega alguien a irrumpir con toda la situación, que sería este héroe, y en la narrativa quien le da la resolución. A veces está para bien, en un mundo de rosa, y a veces no tanto, pero sí genera un cambio. Déjame ver si lo agarré. Entonces, no sé si lo agarré. Creo que entendí esto, decime si es fiel a lo que dijiste vos, si no, por favor, corregime. Me dijiste como que el héroe está ahí para hacer que pase algo interesante de alguna manera, como que... Para darle una resolución, un retorno a algo resolutivo, una fe, una esperanza. A veces ni siquiera lo hace, pero la gente que cree que esa persona puede llegar a ser el héroe le da a la narrativa una esperanza. O, por ejemplo, si lo llevamos a una lectura, uno todo deseoso de seguir leyendo qué es lo que está sucediendo con esto, porque sabe que en algún momento se habló de un supuesto héroe, entonces eso te incentiva a seguir leyendo la historia, porque sabes que en algún momento va a aparecer alguien o va a suceder algo de una manera heroica que va a darle retorno a la historia y decir, bueno,
me dio fe, me dio esperanza de que el cuento no va a ser siempre como trágico, ¿no? Ok. Claro. Déjame ver, porque lo que vos me estás respondiendo es como en términos narrativos, que es lo que yo te pregunté, Sí. y la mayoría, sos la última de la tarde, y sos la primera persona que trae a colación esto de la utilidad narrativa del héroe. Y yo lo estaba pensando como en algo más social, ¿me entendés? Entonces, estoy tratando de meterme en tu forma de ver las cosas. Me dijiste como que el héroe le da a la historia un cambio y una esperanza de que el status quo que hay actualmente pueda ser mejor, de alguna manera. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. ¿A qué definís como estatus? Status quo, como cómo son las cosas ahora. Sí, o sea, si lo vamos a transferir a una realidad, creo que nunca hay algo exacto en el que una sola persona pueda dar a considerarse un héroe para darle una solución a lo que está sucediendo, sino que son varias cosas que este héroe, si se quiere, en esta vida real va haciendo, entonces va generando de a poco un cambio, ¿no? Es como en la narrativa que a veces solamente llega y destruye al malo y todo se vive feliz, o sea, en esta realidad no es así, entonces creo que en esta realidad el héroe sería eso, como un par sin ningún tipo de superioridad, como hablábamos recién, que trae, impone, genera un cambio siempre aceptado por la misma sociedad, ¿no? Porque nadie que quiera generar un cambio impuesto va a hacer un cambio favorable, ¿no? Imponiéndolo no se concreta, pero sí, llevándolo a la realidad creo que se me fue toda la idea. Creo que igual como lo estabas agarrando es como los héroes en la vida real. Como yo lo había pensado, al menos en el te cuento como la intención de mi pregunta, es como la utilidad social del héroe narrativo. ¿Entendés el que voy? Claro, ahora sí. Claro, vos me dijiste como la función del héroe, no te digo que esté mal, te digo como no, yo no lo había pensado en esos términos. Entonces, la función del héroe en una narrativa es como darle la vuelta y hacer como que tenga sentido la historia, como que... Claro, darle la esperanza, en este caso, por ejemplo, a la realidad, darle la esperanza a la gente de que algo va a suceder, ¿entendés? Como que tu preocupación está siendo escuchada y está siendo trabajada por este héroe, si se quiere, ¿no? Claro. Que en la realidad no le llamamos héroe, bueno, son distintos referentes, pueden ser referentes musicales, políticos, periodísticos, pueden ser varios referentes que uno idolatra y dice, bueno, este es mi héroe porque va a largar una nota que sé que va a tener la posta, o este es mi músico héroe porque sé que tiene la capacidad de plasmar en una canción de 3 minutos todo un sentimiento procesado en años, y así diversos momentos en los que uno se va encontrando con esos héroes y son pares al fin y al cabo que te traen una esperanza, por así decirlo, como llevándolo a la música, esperanza de que a alguien más le pasa lo que me está pasando, llevándolo a algo político y capaz esta persona habla de algo más que a mí me resuena. Y así, viste, hasta en las mismas amistades hay héroes, en los círculos de amistades que uno dice, esa amistad es un héroe. Siempre trae una idea fresca a lo que me está pasando, ¿entendés? Como a lo que me refiero. Como que hay distintos héroes en esta realidad, no son solamente, por ejemplo, un ente político. X podría ser, ¿no? Por eso digo que, digamos, esa es mi ideal, un par que viene a darle una pizca de fe a lo que está sucediendo, sea cual sea el problema. Déjame hacerte una proposición, déjame ver cómo lo pensás. Que por ahí te voy a contar un poco de qué es lo que me han repetido esta tarde y vos me decís si estás de acuerdo con esta idea o no lo ves así y estás en desacuerdo. Una de las cosas que ha sido una comunalidad durante esta tarde, las personas me decían como que de alguna manera el héroe está en la narrativa, le prestamos atención al héroe en la narrativa porque nos muestra cómo deberíamos actuar en la realidad para tener una buena vida o para actuar noblemente o para ser heroicos de alguna manera. ¿Cómo te suena esta idea de si yo actúo cercano a Superman, sacando el que no puedo volar y no puedo tirar rayos láser, si actúo con su carácter, si encarno ese espíritu del héroe, voy a ser una persona noble y voy a ser una buena persona y un buen ciudadano? ¿Cómo te suena esta idea? No sé si estoy tan de acuerdo con la idea de tener que parecerse para poder ser. Creo que todos tenemos la capacidad de ser héroes de alguien o de algo en alguna circunstancia y eso siempre va a aflorar en su plenitud, siempre y cuando seamos nosotros mismos quienes estemos empleando ese rol como héroe. Porque si yo quiero parecerme a otro héroe, no voy a estar siendo yo el héroe de la situación, sino que voy a estar doblegando comportamientos de otro tipo de héroe
Déjame preguntarte, porque me parece, entiendo el punto, como que nadie va a ser vos de la misma manera en la que vos podés ser vos, como que tenés una O forma este de... héroe. Pero ese es mi punto, como podés ser heroico sin actuar como el héroe entre... Es, Es el abstracto, es el arquetipo. Entonces esa es claro. mi pregunta, como de alguna manera no tenés que encarnar al héroe para ser heroico. Exacto, todos Claro. tenemos la capacidad de poder ser el héroe de la situación. Claro. Entonces, es como, por ejemplo, que vos te juntás a cenar con tus amigos y de repente se genera una discusión y está todo tenso. Y capaz a vos no te sirve en ese momento comportarte como Superman. ¿Cómo era tu nombre? Ignacio. Capaz te sirve comportarte como Ignacio con tus herramientas y en ese momento salir a ser el héroe de la situación y con tus herramientas aplacar el ambiente y hacer que ambas partes encuentren un punto en común. A veces uno en la vida va tomando ese papel de héroe y no se da cuenta, y creo que esa es la mejor parte cuando lo hace desde el inconsciente, no es algo que está preparado, sino que es algo espontáneo. Entonces como que no necesitamos igualarnos a esos héroes, sino saber que si tenemos la posibilidad en ese momento de darle ese cambio y esa cuota de esperanza a la situación, poder hacerlo. Y sabemos que no es con un fin común, sino con lo de la comunidad que hablábamos recién. Última pregunta, déjame preguntarte, ¿cómo te suena esta pregunta? ¿Pensás que existe algún tipo de héroe que sea un unificador social en el cual estamos de acuerdo en que este es un héroe más allá de muy importante, sino como estamos de acuerdo en que esto es un héroe y nos une socialmente porque estamos de acuerdo en esto? ¿Pensás que existe tal personaje, sea ficción, sea parte de como un prócer histórico? ¿Pensás que existe algo así, un héroe unificador social nacional o internacional? No, no, creo que todos los ámbitos sociales tienen diferentes héroes y que esos héroes, como decíamos recién, se van a basar en las creencias que cada uno tenga. Entonces estamos tan subdivididos como sociedad en distintos ámbitos que cada uno va a ser distintos héroes, distintos puntos de referencia. Entonces creo que no hay un todo que nos unifique a decir, por ejemplo, como decirte, acá en la Argentina lo que más predomina es el amor por el fútbol en muchos casos, entonces decimos, bueno, a ver, nuestro héroe sería Messi, Maradona y nos quedamos ahí. Bueno, bien, pero capaz a vos no te gusta el fútbol, entonces para vos no va a ser el mismo heroico. Entonces como que no, para mí no hay un punto de referencia de un solo héroe. Déjame preguntarte, esta es la última, realmente. Eh, por ahí cuando llegamos a esta parte de la entrevista en la tarde, lo he propuesto a algunas personas que lo han mencionado. ¿Qué te parece esta idea? Más allá de que seas o no seas creyente, ¿cómo te suena la idea de Jesús siendo el héroe que unifica a la sociedad? Creo que diferimos en esta idea de si actúas como el héroe, te convertís en una persona más noble y más heroica y qué sé yo, y por ahí vos me decís, como que el héroe en sí mismo quizás sí, pero si es Superman, Superman tiene sus comportamientos que por ahí no sean aplicables a vos. Déjame preguntarte si pensás que Jesús puede ser lo más cercano posible, que sea definido, pero que sea lo más cercano a el héroe arquetípico, como la abstracción de lo heroico. ¿Pensás que puede ser algo que nos une socialmente, creyentes o no, en términos de narrativa, como la vida de Jesús y los comportamientos de Jesús pueden ser emulables para tener una mejor vida o imitables? ¿Cómo te suena esta propuesta? Eh, Ay, también es que voy a discrepar porque me encanta la idea de pensar de que todos tenemos distintas creencias. Entonces le sacaría la palabra Jesús, que me denomina a dos tipos de religiones, y lo pondría en algo más global, como la religión. Si ponemos a la religión en una posición, a la religión en general, no a una, sino a la religión en general, lo ponemos en una situación heroica, te podría dar a decir que sí, esa puede ser una situación heroica, algo que, un punto en común ante el mundo global. ¿Entendés? Que el ser humano tenga esa pasión por creer en algo, no creer en ese algo, sino que tenga una pasión de poder creer en algo, en una religión, en algo que lo mueva, en algo que lo consienta, en algo que le sacie el ser, ¿no? El ser humano yo creo que necesita creer en algo. Entonces, si querés, podemos poner la posición de la religión como tal, no una religión, sino cualquier cosa que uno pueda dar a creer, ponerlo como en una situación heroica. Es decir, eso es, digamos, algo que nos va a salvar, por así decirlo. Ok, me dijiste, pensás que un ser humano no puede no creer, como que necesita creer en algo. De igual manera, parece muy difícil lo que está proponiendo porque no lo entiendo en términos de
¿Cómo haces para creer en una abstracción? Es como decir, tenés que creer en el héroe, pero no sabes lo que es el héroe, Por esa pizca de fe que te decía. pero no necesitas algo definido, porque si no es muy difícil creer en algo que es indefinido. Por eso tiene características Dios de alguna manera, o como tiene un nombre y tiene una palabra y tiene una historia. Porque es la imposición de la religión a querer, a ver, sin ánimos de descontentar a ningún tipo de ámbito de religión, porque me encanta que el ser humano crea en algo, así que sea que digamos, bueno, yo hoy voy a creer en esta baldosa que estoy pisando, y voy a pasar todos los días y le voy a pedir a esta baldosa que me ayude, que me dé fuerza, que me dé fe, que me dé esperanza. Entonces es como que no es esa necesidad de Jesús y lo que está escrito en el Viejo o en el Nuevo Testamento, sino la necesidad de imponer, de hacerle creer al ser humano que creyendo en algo, en lo que él decida, ahí es donde está su fe. Entonces yo creo que la fe es lo que te mueve, no la necesidad de saber que lo que vos estás creyendo tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene una fecha de fallecimiento, sino que va más allá de eso. Porque creo que el ser humano, por más que lea la Biblia, por ejemplo, desde el inicio y hasta el final, y se la sepa entera, y sepa toda la historia y todo lo sucedido, si en algún momento toda la historia de esa persona encuentra un vacío y no lo puede llenar con lo que ya cree, que es palpable, porque está escrito en un libro, porque hay historia, porque todo. ¿Cómo haces que esa persona pueda llegar a tener fe si encuentra un lado oscuro de su vida y no le llena lo que conoce? Es más difícil sacarlo a lo desconocido y decirle, mira, ahora vas a creer en esta piedrita energética. ¿Entendés? Porque ya le pusieron ese chip de que necesita creer en algo que vio, en una imagen, en una estampita, algo que tenga una historia, una fecha de nacimiento, una fecha. En cambio, esta piedrita no sabemos cuándo vino. Esta piedrita viene de acá y te va a llenar de energía, que yo venga y te la doy. Y de repente eso va a ser tu Dios. Hasta que el día de mañana, si no encontrás más fe en eso, puedas tener la libertad de poder elegir en qué querer creer para que te mueva la fe. ¿Entendés? Gabriela, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y Gracias. gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Bueno, gusto. muchas gracias. Muchas gracias.